Muy buen día a todos y bienvenidos nuevamente al primer coloquio internacional de hidrología forestal organizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde nos unimos junto con el sector ambiental para la celebración de la fiesta del bosque a efecto de enaltecer las funciones de estos importantes ecosistemas. Mi nombre es Julio César Soriano Monsalvo, subcoordinador de hidrología superficial y seré su moderador en esta segunda sesión del coloquio. Es un verdadero placer contar con la presencia de todas y todos los asistentes a este evento a través de la plataforma Zoom y de quienes nos ven en la transmisión en vivo desde nuestra página de Facebook. Antes de presentar y dar la palabra a nuestra distinguida invitada, quisiera compartir con ustedes la dinámica que seguiremos esta mañana. Como podrán darse cuenta, todos los micrófonos se encuentran silenciados y permanecerán de esta manera a efecto de que todos tengamos una mejor experiencia. La forma de interacción del grupo será por medio del chat dentro de la plataforma Zoom, el cual podrán encontrar presionando el botón de chat en la parte inferior de la ventana. Y para nuestros asistentes en Facebook Live, a través de la sección de comentarios. Les invito atentamente a realizar todas sus preguntas y comentarios a través de estas herramientas en cualquier momento de la charla. Al final, estas serán leídas a nuestra ponente para obtener su respuesta. Asimismo, aprovecho para recordar que esta ponencia y las demás que se realicen el día de hoy serán grabadas para posteriormente publicarse en nuestro canal de YouTube, Canal IMT, y en todas nuestras redes sociales, las cuales aparecen en pantalla. Les recordamos que todos nuestros eventos anteriores se encuentran en nuestras redes gratuitamente con el fin de que puedan disponer de ellas en el momento que lo deseen. Nuestra distinguida invitada en esta segunda sesión del Coloquio Internacional de Hidrología Forestal es la doctora Catalina Segura, profesora en el Colegio de Forestería de la Universidad Estatal de Oregón, donde es líder del Laboratorio en Procesos de Cuencas, cuyo objetivo es cuantificar y modelar los flujos hidrológicos de sedimentos y solutos en ecosistemas forestales. La doctora Segura es ingeniera forestal por la Universidad Distrital de Bogotá, maestra en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Washington y doctora en Geografía por la Universidad de Colorado. De 2008 a 2013 fue investigadora postdoctoral en la Universidad Estatal de Carolina del Norte antes de su incorporación a la Universidad Estatal de Oregon. Sus investigaciones multidisciplinarias se centran en las interacciones entre la geomorfología fluvial, la hidrología y la ecología a diferentes escalas, que va desde los 100 metros hasta la escala continental, a través de la integración de trabajo de campo con modelación de datos. Actualmente, sus investigaciones han sido citadas en más de 500 ocasiones, lo que le ha permitido obtener un índice HD13. En esta ocasión, la doctora Segura nos comparte su experiencia y conocimiento en torno al tema, la importancia de la geología y la geomorfología en el impacto del aprovechamiento forestal, en la disponibilidad y temperatura del agua y la descarga de sedimento. Por lo que, sin más preámbulo, le cedo el micrófono. Adelante, doctora Catalina, y nuevamente bienvenida a este espacio de conocimiento. Gracias. Creo que no puedo todavía compartir la pantalla. No, ahora sí. Ya un momento. ¿Ven la presentación? Es correcto, doctora. Adelante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de dar esta charla. Me siento muy honrada por este honor. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Catalina Segura y yo soy profesora en la Universidad de Oregon. Quiero también mencionar a todas las personas con las que yo he trabajado. Los resultados que voy a presentar no son resultados que yo he obtenido sola, sino son resultados más de grupos de trabajo, y estas son algunas de las personas que han trabajado conmigo a través de los años. Antes de empezar, yo quería como mencionar un poco los antecedentes generales de esta problemática. Y es importante reconocer que más o menos el 30% de la superficie terrestre está cubierta de bosques, y por eso nos interesa investigar cómo funciona la hidrología en los bosques, que la deforestación y la transformación del uso del suelo de la tierra amenazan con la sostenibilidad de estos ecosistemas. Y otra cosa importante es que la mayoría de los cambios que suceden en bosques ocurren en las cuencas de cabecera, en las cuencas más pequeñas que están en la parte alta de la topografía. Y estos sistemas son también utilizados no solamente por la vegetación que vive en el bosque, sino también por otras especies ecológicas y también por poblaciones de personas que viven aguas abajo. Tanto así que más o menos el 50% de todo el agua potable que se consume en Estados Unidos es producida en estas cuencas pequeñas.
Para completar y para que la situación sea un poco más complicada, también la mayor cantidad de la producción maderera que ocurre, al menos en este país donde yo trabajo, ocurre también en estas cuencas. Entonces es un sitio en donde hay como en donde hay que pensar en cómo balancear no solamente la conservación, sino también la producción maderera. La mayoría de los estudios que se hacen para entender los impactos del aprovechamiento forestal en la calidad y la cantidad del agua son basados en estudios de cuencas pareadas, y seguramente muchos de ustedes tienen ya idea de qué son esos estudios, pero yo quería como mencionar de manera general de qué se tratan esos estudios. Entonces, cuando uno hace un estudio de una cuenca pareada, lo que tiene son dos cuencas que quedan muy cerca una de la otra, y monitorea información en las dos cuencas al mismo tiempo durante un tiempo antes de que se haga la intervención forestal que se quiere investigar. Y esas dos cuencas se escogen tratando de que sean lo más similares posibles en términos del tamaño, de la pendiente, de la orientación, de los suelos. Se quiere que sean como gemelitas. Claro que nunca se logra, ¿no? Nunca hay dos cuencas que sean totalmente iguales, pero la intención es siempre que las cuencas sean lo más parecidas posibles. Y con base entonces en esa premisa se desarrolla se desarrollan relaciones entre la cuenca que no se va a tratar y la cuenca que se va a tratar para saber cómo se relacionaba, digamos, el caudal, por ejemplo, de la cuenca que no se va a cortar con la cuenca que se va a cortar para tener eso como la línea base. Después, entonces, una de las cuencas es tratada o aprovechada en este ejemplo de la diapositiva, digamos, hay un corte aquí por parches. Y lo que se hace después, entonces, es que se continúa monitoreando por un tiempo después del aprovechamiento para comparar entonces lo que pasa el antes y el después. Si hay diferencias entre lo que pasaba antes y lo que pasaba después, quiere decir que hay un impacto del aprovechamiento forestal en el parámetro del que se esté hablando. En este caso, en este ejemplo, tengo aquí caudal. Entonces, como les digo, el efecto del tratamiento se ve reflejado entonces en ese cambio entre la relación entre la cuenca A, que sería la cuenca aquí de referencia, y la cuenca B. Entonces, cuando yo hablo de cuencas de referencia, en lo que sigue de la charla, me estoy refiriendo a las cuencas en las que no se ha hecho el aprovechamiento, las que se mantienen con la cobertura natural, y la B, la cuenca tratada, en este caso la B, es la cuenca en donde se haría o se basa el aprovechamiento. Entonces, en esta charla yo quiero tocar 3 puntos. Quiero, en la parte 1, hablar sobre cuáles son los efectos a largo plazo del aprovechamiento forestal en el caudal diario durante el verano. Quiero también comparar los efectos de las prácticas contemporáneas de aprovechamiento en el aumento de sedimentos en diferentes litologías, en diferentes cuencas. Y para terminar, también quiero comparar los efectos de esas prácticas contemporáneas en la temperatura del agua, también en cuencas localizadas en diferentes litologías. Entonces, esas son las 3 partes de la charla. Al final vamos a volver a estos 3 mismos puntos para como enfatizar cuáles son las conclusiones más relevantes de cada uno. Yo vivo en Oregon y Oregon ofrece un laboratorio natural muy interesante, como seguramente muchos sitios hacen, y para orientarnos, aquí es de donde estoy hablando, y este mapa muestra la zona costera del estado. Cada color entonces es una geología distinta, y a través de los años se han hecho estudios sobre los efectos del aprovechamiento forestal en diferentes cuencas. Hay unas cuencas muy emblemáticas, muy famosas como Alsi, y esta se empezó a monitorear desde 1958 hasta 1973, cuando se evaluaron prácticas históricas, y últimamente se volvió a monitorear para analizar el efecto de prácticas más contemporáneas. Es un sitio entonces muy especial, porque ha sido sujeto tanto a prácticas históricas como a prácticas contemporáneas, y voy a hablarles un poquito más de eso después. También tenemos otra cuenca, Trask, que está localizada en otra geología, tiene en geología inclusive variable. En esta cuenca solo se han hecho prácticas contemporáneas. Tenemos también The Andrews Forest, que seguramente ustedes han escuchado hablar, no sé, quizá es una cuenca muy famosa en la cordillera Cascades.
es una geología volcánica. Y aquí también, aquí se han evaluado las prácticas históricas de los 60 y lo importante es que se han seguido colectando datos hasta ahora. Entonces, no solamente sabemos lo que pasó antes del aprovechamiento histórico, lo que pasó inmediatamente después del aprovechamiento histórico, sino lo que ha venido sucediendo a través del tiempo por 5 décadas después. Entonces, eso hace que esos datos sean muy valiosos. Tenemos otra que se llama HINCOL, donde en cambio solamente se han hecho evaluaciones de prácticas contemporáneas, y otra en CAIORI, donde se han hecho evaluaciones de prácticas históricas. Entonces tenemos una cantidad de cuencas que nos sirven para entonces analizar y contrastar los efectos en diferentes situaciones naturales, digamos. ¿Qué más? Esta foto acá muestra cómo se ve un bosque nativo en esta parte del mundo. Son árboles de coníferas muy grandes y muy exuberantes, digamos. El contexto de la producción maderera en Oregón es bien importante también tenerlo en cuenta. Oregón es uno de los sitios de Estados Unidos donde se produce la mayor cantidad de madera que el país consume. Y a través de los años, desde los años 20 hasta los años 70, más o menos, la producción maderera estaba incrementando rápidamente, supliendo la demanda de productos forestales del país. Sin embargo, empezaron a haber mucha preocupación pública por la sostenibilidad de peces y la sostenibilidad de otros servicios que producen los bosques, y a partir de 1971 la regulación cambió, o la regulación, digamos que no cambió, la regulación como que se formalizó, y entre otras cosas, desde 1971, cuando una entidad aprovecha el bosque, tiene que garantizar que haya una protección de la zona riparia, de los ríos, es decir, que se tiene que dejar una franja de bosque al lado de los ríos que tienen peces, y también hay que replantar lo que se corte. Entonces hay que sembrar plantulitas nuevamente en los sitios aprovechados. Eso es relativamente reciente, desde los 70 que empezó a suceder. Han habido otros cambios en los 80 que no voy a mencionar, pero esto es lo más, digamos, lo más drástico. El reconocimiento de que la protección de la zona riparia era importante y de que replantar también era importante. Eso empezó en el 71. Entonces, en las prácticas históricas, aquí hay una foto un poco dramática de cómo se aprovechaban los bosques en los años 60, en donde se permitía que se cortaran los árboles hasta el borde de los ríos y después se quemaban los residuos. Esto ya no sucede nunca más en Oregón. Las prácticas contemporáneas, en cambio, incluyen esta conservación de una franja de vegetación alrededor de los ríos, y se exige que se planten plantulitas. ¿Sí se dicen plántulas? Bueno, no me acuerdo. En las laderas que se han aprovechado. Entonces, vamos ahora a hablar de cuáles son los efectos a largo plazo del aprovechamiento forestal en el caudal diario, tanto teniendo en cuenta prácticas históricas como prácticas contemporáneas. La motivación de este estudio que publicamos el año pasado, o a principios de este año, es que en otros estudios se había registrado que habían disminuciones de caudal, inclusive décadas después de que se haya producido la tala rasa. Y no se sabía o todavía no se sabe del todo si esos hallazgos son relevantes en todas partes o si eran particulares de un determinado sitio. Y tampoco se sabía cómo interactuaba esa disminución a largo plazo del caudal diario en el contexto de las prácticas contemporáneas que se están aplicando últimamente. Entonces, la pregunta con la que empezamos esta investigación era: ¿cuál es el efecto de la tala rasa y del crecimiento subsecuente de la plantación en el caudal durante múltiples décadas, en el contexto, como les digo, de prácticas de manejo históricas y prácticas de manejo contemporáneas? La limitación para hacer un estudio de estos es que tú, en el caso ideal, tienes que tener una cuenca en donde se hayan hecho no solamente prácticas históricas, sino también prácticas contemporáneas. Y en ese sentido estamos de buenas, ¿no? Porque tenemos esta cuenca de ALSI en donde se han hecho las dos cosas. Entonces, ALSI es una serie de 3 cuencas
que se han venido investigando desde 1953. Están localizadas en la costa costera, son cuencas muy empinadas, son cuencas que representan la industria forestal de Oregon, la mayoría de los sitios en donde se hace la industria forestal en Oregon. El clima en este sitio es muy interesante porque solo llueve en el invierno y los veranos son secos. Entonces, por eso hay tanto énfasis en tratar de entender qué pasa con la hidrología de verano, porque si no hay agua en los ríos en el verano, tampoco hay peces o salamandras o agua potable para las comunidades que viven aguas abajo. Entonces, es muy crítico entender cuál es la disponibilidad de agua durante el verano. Recibe más o menos 2 metros de precipitación al año. Las cuenquitas varían en tamaño y como ya les dije, se han investigado prácticas históricas y prácticas contemporáneas. Entonces aquí hay una serie de fotografías que nos dan como una idea de qué sucedió en esta cuenca. Entonces, entre 1959 y 1965 se recolectaron datos de calibración antes de cualquier intervención en las 3 cuencas que se llaman Deer Creek, Flint Creek y Needle Branch. Ahí están las 3 cuencas. En 1966 se arrasó, mentira, se hizo tal arrasa de Needle Branch, de esta cuenca, y se construyeron unas carreteras. Y se cortaron 3 valles en Deer Creek. La otra cuenca de Flint Creek se dejó intacta. Se recolectaron datos nuevamente no se ven las diapositivas, no veo avance de diapositivas. ¿La gente no está viendo las diapositivas o sí? Doctora, se ve ahorita en la diapositiva la motivación y el primer punto que presentó, no se ven algunas de las imágenes que iba a compartir. Ay, pero tan raro, y yo aquí hablando sola entonces. Entonces, ¿no se compartió la pantalla? Sí, está compartida. No sé si se Pero, detuvo la presentación. qué raro, porque, o sea, no, aquí estoy cambiando de diapositivas, ¿no las ven? No, siguen sin avanzar. Ay, intentemos otra vez. ¿Ahí las ven? ¿Se puede dejar de compartir y volver a compartir la presentación? Yo creo que sería lo más adecuado. Sí, qué pena con ustedes. Yo no sabía que eso estaba sucediendo. A ver, pues vamos a hacer esto. ¿Ahora sí la ven? ¿Se ve o no se ve? Aún no. Pero no entiendo por qué yo estoy compartiendo la pantalla, estoy moviendo las diapositivas, es muy extraño. Entonces, ¿qué se ve en la pantalla? Es pantalla en negro ahorita, en el momento. Intentemos otra vez. Ahora, Listo, ya tenemos la presentación nuevamente. Gracias, doctora. qué pena con ustedes. Hasta ahora, ¿hasta dónde me voy para atrás entonces? Porque se nos va a acabar el tiempo. La motivación. Ahí está. Les estaba comentando que íbamos a hablar de ALSI, que es un sitio en donde se han hecho prácticas contemporáneas y prácticas históricas. Y ¿ven ahora la diapositiva de la imagen aérea? Correcto. Muy bien, entonces aquí en esta serie de diapositivas vamos a mostrar cómo cambiaron las cosas en esta cuenca. Entonces, entre el 59 y el 65 se recolectaron datos de calibración antes de la intervención. En el 65 se hizo la talarraza de Needle Branch y el corte aquí por grupos en Deer Creek. Y Flint Creek, en cambio, se dejó intacta. Del 67 al 73 se recolectaron datos después de la intervención forestal y los investigadores se fueron por unos años. No hubo nadie recolectando datos. En el 2006 se volvieron a empezar a colectar datos en los mismos sitios de aforo que teníamos antes. Y en el 2009 se cortó nuevamente Needle Branch con las nuevas reglas. Si ven acá entonces la franja de protección alrededor de la quebrada, se cortó primero la parte de arriba de la cuenca y después se cortó la parte de abajo. Entonces, es una conquista muy interesante porque permite comparar el aprovechamiento histórico y el aprovechamiento contemporáneo. Otra forma de verlo
está acá, en este diagrama. Las talarrasas ocurrieron en 1966 y en el 2009 y en el 2014. Y lo que esto permite entonces es comparar el comportamiento hidrológico con respecto al bosque nativo que había ahí, que tenía más o menos 110 años. Pero también se puede comparar el comportamiento hidrológico con respecto a la plantación que había cuando se volvió a entrar, que era una plantación entonces joven, de 40 años. Y eso es muy importante, porque dependiendo de contra qué comparemos, los resultados son distintos. Ojalá que esto haya sido claro. Entonces vamos a comparar las diferencias de caudal en porcentaje de la cuenca intervenida, que puede ser Needle Branch o Deer Creek, y la cuenca de referencia, que es Flint Creek. En las gráficas que les voy a mostrar, vamos a tener en el eje X el día del año, desde octubre 1 hasta septiembre 30, y en el eje Y es el cambio relativo en caudal. Entonces, si el número es 0 y esa línea debería estar en 0, se movió, quiere decir que no hay cambio. Si los cambios están por encima de la línea, quiere decir que hay un incremento de caudal, y si están por debajo, quiere decir que hay una reducción de caudal. Entonces vamos a ver qué sucede en esta cuenca. Entre la talarrasa 1966, o sea, inmediatamente después del aprovechamiento histórico, esto fue lo que sucedió. Hubo un incremento de caudal la mayoría de los días del año, como se puede, que es lo que se espera, ¿no? Que como se disminuye la evapotranspiración de los árboles, entonces se incrementa el caudal. Y este incremento sucedió entonces al 65% de todos los días. En promedio, un incremento de más o menos del 20%. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó entonces después, 40 años después? Después de que, y en esos 40 años lo que ha pasado es que la plantación ha empezado a crecer nuevamente, ¿no? Lo que sucedió entonces, cuando se volvieron a empezar a tomar mediciones, es que nos encontramos con un déficit. Entonces, aquí se puede ver que el rango varía entre menos 59% y 29%, pero el promedio es pequeño. Y lo más importante es que durante el verano se registró un déficit promedio del 50%. Esto es muy importante porque lo que quiere decir entonces es que la cantidad de agua que hay en los ríos 40 años después de que se cortó el bosque nativo es 50% menos de lo que había cuando había bosque nativo. Después entonces, cuando se cortó la parte de arriba de la cuenca, hubo un incremento de caudal, seguramente porque se disminuyó la evapotranspiración. Y después, cuando se cortó la parte de abajo, se volvió a registrar una disminución. Y esta disminución puede tener que ver con el hecho de que al tiempo que estaba sucediendo eso también hemos tenido mucha sequía por cambio climático, pero también puede ser porque los árboles que están en la zona riparia continúan evapotranspirando. Ahora, si la comparación se hace con respecto a lo que sucedía entre el 2009 y el 2006 y el 2009, o sea, con respecto a la plantación, hubo un incremento de caudal muy alto, del 53% en los primeros años. Es decir, que cuando se compara con la plantación y se corta esa plantación, se incrementa el caudal, tanto cuando se cortó la parte alta como cuando se cortó la parte baja. Para colocar esos resultados en contexto, nos dijimos, bueno, vamos a comparar esos resultados con lo que han encontrado otras personas en otras cuencas. Esta es la cuenca de Coyote Creek y la de Andrews. Y lo que se puede ver acá es que en todos los casos siempre hay un déficit de caudal en las plantaciones que tienen, digamos, entre 35 y 50 años. Los árboles que tienen entre 35 y 50 años están consumiendo más agua que los árboles que habían de bosque nativo. Y esto es muy importante en términos de política forestal y no es el trabajo de los científicos, es decir, que hay que hacer, pero dar la información para los que manejan puedan tomar decisiones. Entonces, lo que sucede, lo que parece que está sucediendo es que la tasa de transpiración disminuye con la edad en árboles individuales, o sea, entre más maduro es el árbol, menos evapotranspira, y también como resultados en los cambios de la estructura de la vegetación a medida que va sucediendo la sucesión. Cuando se colocan todos los datos juntos, encontramos que el déficit durante el verano es proporcional al área talada, al área de talarrasa. Aquí está el área de talarrasa en el eje X, y el cambio relativo en el caudal durante el verano. Y
y lo que concluimos entonces es que esta tendencia general incluye cuencas en diferentes geologías, indicando que el déficit tiene más que ver con la tasa de transpiración de los árboles y menos con los procesos hidrológicos internos. Entonces, lo que yo quiero enfatizar acá es que estos cambios de caudal son más o menos independientes a la geología y son más bien dependientes de la especie de árbol o de la edad del árbol. Como ya les dije, tanto la tala rasa como las plantaciones hay déficits en el verano, 25% a nivel anual y 50% a nivel del verano. Los déficits son generales a nivel regional. Y como ya les dije, la hipótesis con la que terminamos es que las tasas altas de evapotranspiración de bosques jóvenes y de árboles en la zona riparia explican la persistencia de los déficits de caudal a pesar de la tala rasa del 100%. Entonces, esa era la primera parte de la que yo quería conversarles. La segunda parte, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a hablar de sedimentos. Y yo quería entonces aquí comentarles algunos de los resultados que tenemos cuando hemos tratado de comparar cuáles son los efectos de la tala rasa en la producción de sedimentos cuando se comparan diferentes geologías. Entonces, esto es importante porque cuando hay un incremento en la cantidad de sedimentos, no solamente se pueden afectar la infraestructura que tenemos en las vías, sino también se puede afectar la ecología y la supervivencia de los peces. Entonces, esa es la motivación. Para contestar esta pregunta, estamos utilizando datos de la cuenca Trask, que les comenté al principio, que es una cuenca en donde tenemos geología muy variable y la aplicación de prácticas contemporáneas. La estrategia general de muestreo, cuando se hace un estudio de estos, muchos de ustedes me imagino que saben esto, lo que se hace es que se colectan muestras de agua a través del tiempo durante eventos de incrementos de caudal. Entonces aquí tenemos un hidrograma y cada uno de esos puntos es una instancia en la que se recolectó una muestra de agua y esto se hace con un muestrador automático. Esas muestras de agua entonces son analizadas para calcular la cantidad de sedimentos suspendidos que tienen y poder desarrollar curvas de calibración entre caudal y sedimentos. Este es un ejemplo de un libro en donde tenemos aquí el caudal y aquí la carga de sedimento. Entonces se pueden desarrollar este tipo de relaciones, ¿no es cierto? Para entender entonces cómo era, por ejemplo, esta relación antes de cortar los árboles y esta relación después de cortar los árboles. Les muestro un poco más sobre Trask, que está en la cuenquita. En Trask entonces hay una serie de subcuencas, hay 5 flumes y 5 gauges, no sé cómo se dice, 5 vertederos y 5, no me acuerdo. Total que cada uno de estos colores es una cuenca distinta. Las que están con esta trama son talas rasas. Y hay otros en donde se pusieron zonas de protección riparia y otras en donde no se colocaron zonas de protección riparia. Entonces es un diseño experimental bien interesante porque tiene variación en el manejo, pero también tiene variación en la geología. Y aquí está cómo es la geología de variable. Tenemos en esta parte alta de la cuenca rocas que son intrusivas y, digamos, resistentes. Y aquí tenemos rocas que son más sedimentarias y un poco mezcladas con volcánicas, un poco menos resistentes. Tenemos entonces un gradiente en las actividades de aprovechamiento y litología variable. Aquí se puede ver que estos códigos son cada una de las cuencas, que no es importante que se memoricen, obviamente, esos códigos, pero que sí, lo importante es que se vea, por ejemplo, que esta tiene un poco de azul clarito, un poco de azul oscuro. Esta tiene un poco de rosado, un poco de azul oscuro, un poco de amarillo. Entonces hay unas cuencas que son bien complejas en cuanto a toda la variedad litológica y otras que son un poco menos variables. Entonces, cuando se miran los datos de caudal con la carga de sedimentos, se encuentra que las relaciones varían por cuenca. A primer vistazo parece que esto fuera más bien como un desorden, pero si uno mira con atención se da cuenta que todos los anaranjados están a este lado, todos los verdes están a este lado, los morados están un poquito más arriba, y cada color es una cuenca distinta. Entonces, la metodología que usamos fue evaluar los parámetros de esa relación entre caudal
y carga de sedimento. Y esa relación son relaciones de potencia en donde se pueden definir con base en un intercepto y un exponente. Y podemos entonces evaluar cómo cambiaron esas curvas a través del tiempo y entre cuencas. Quiero asegurarme de que sí están viendo las diapositivas porque si no, sigo hablando sola. ¿Sí están viendo las diapositivas? Es correcto, doctora. Seguimos viendo. Bueno, gracias, qué pena. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a analizar cambios en el intercepto de la relación, cambios en ese número alfa. No tengo tiempo de mostrarles todos los resultados, sino lo más espectacular en mi opinión. Entonces aquí tenemos el intercepto en el eje Y y aquí están cada una de las cuencas. Cuando lo miramos así por cuenca, uno dice, bueno, pues no, yo no veo mucho, hay variación. Pero si en cambio graficamos los datos y ponemos en el eje X el porcentaje de las rocas por friabilidad, por resistencia de erosión, la relación es muy fuerte. Entonces, independientemente del manejo, qué tan resistente sea la roca determina si hay producción o no de sedimentos, que puede sonar un poco como obvio, pero es importante que se reconozca porque hay gente que se le olvida esto cuando está diseñando sus estudios o cuando está diseñando la legislación que se va a aplicar en un determinado sitio. Entonces, la carga de sedimentos suspendidos es función de la litología y función de la resistencia de la roca. Vamos a ver qué pasa entonces con respecto al manejo. Aquí en esta gráfica les voy a mostrar en el eje X, vamos a mostrar el tiempo, en el eje Y, ese intercepto. Entonces, el intercepto se mantiene constante. Uno puede pensar que la relación realmente no ha cambiado por lo menos en ese respecto, pero si se incrementa, querría decir que se está aumentando la cantidad de sedimentos. Entonces, vamos a empezar con esta cuenca. Esta cuenca azul clarita es una cuenca de referencia que está en roca de diabasa, o sea, una roca resistente, y encontramos que, como era de esperarse, no cambió a través del tiempo, porque además es una cuenca de referencia. En el 2012 fue cuando se construyeron carreteras. Esta otra cuenca, que se hizo una tala rasa en esa cuenca, también está en la misma litología de diabasa, no cambió. Es decir, que esta cuenca fue resistente cuando se construyeron esas carreteras y también cuando hizo la tala rasa, ahora les muestro. Esta otra cuenca, que en cambio está en roca sedimentaria volcanoclástica, es de referencia y tiene muchísimo más sedimento que las otras dos, y así no se haya hecho ningún aprovechamiento, siempre es alta. Este en cambio fue con tala rasa y también siempre es alta, y aquí podemos ver como que se incrementó el año, inclusive más se exacerbó la respuesta, digamos, cuando hubo la tala rasa. Ahí se ven las dos, las que están en cuenca, en geología resistente y las que están en geología un poco más poco resistente. Esta otra cuenca que por mucho tiempo nos tenía como confundidos, es una cuenca que tiene como un combinado entre diabasa y sedimentaria. Y lo que encontramos después de hacer un análisis, digamos, más detallado de la topografía del terreno, es que esta cuenca tiene también terreno que ha sido susceptible a deslizamientos no hace mucho tiempo. Entonces, lo que parece ser es que esta cuenca está todavía enviando sedimentos, descargando sedimentos que fueron producidos en estos eventos de deslizamiento, que no tienen nada que ver con el aprovechamiento. Entonces, la vulnerabilidad al aumento de carga suspendida después de la tala rasa de la cuenca, nuevamente, como ya había dicho, depende de la litología de la cuenca. En conclusión, esto fue lo que acabo de decir. Entonces, en contraste con lo que yo estaba diciendo de los caudales de verano, cuando se habla de la producción de sedimento, la litología sí que es importante para determinar si hay un efecto o no. Entonces, ese es uno de los contrastes que yo quería hacer. Aquí nosotros colocamos, como que hicimos una recopilación de algunos estudios, usamos la recopilación de estudios que hizo Gomi en el 2005,
y como que hicimos un análisis binario, 0, no hay respuesta, y 1 respuesta, y aquí colocamos la geología, y se puede ver claramente que estas rocas más resistentes no dieron respuesta al aprovechamiento forestal, mientras que estas rocas, digamos, donde hay un montón de rocas sedimentarias o volcanoclásticas, tuvieron respuesta. Entonces eso como que confirma la conclusión que nosotros obtenimos también con el análisis de Trask. La última parte de la que yo quería conversarles un poco es sobre los efectos de temperatura. ¿Y cuál es el efecto de la litología cuando uno piensa en cuál es el efecto de la talarraza en la temperatura del agua? Para contestar esta pregunta vamos a utilizar datos de estas 3 cuencas, de Alsi, de Trask y de Ginkgo. Son geologías bien variables y todas tienen datos colectados alrededor de prácticas contemporáneas. Entonces permite un análisis comparativo interesante. Los impactos de manejo forestal en la temperatura del agua, es importante aquí acordarnos que las prácticas de talarraza históricas, en las que se removían todos los árboles que había en la zona riparia, estaban muy frecuentemente asociados con incrementos de temperatura, porque al remover los árboles en la zona riparia se permitía el incremento de la radiación solar y la carga energética, y entonces el agua terminaba siendo teniendo más temperatura. En contraste, la talarraza contemporánea requiere la conservación de la vegetación en la zona riparia, con el propósito entonces de proporcionar sombra y mitigar los cambios de temperatura. Entonces, una de las preguntas que tenemos acá es, ¿funciona o no funciona? Podemos cuantificar el efecto de tener esta protección en el efecto de la temperatura. En Alsi, por ejemplo, que es la cuenca de la que les hablé antes, recuerden que la talaron en el 2009, la parte de arriba de la cuenca, esta parte de aquí. Y entonces tenemos datos antes de la talarraza, del 2006 al 2008, y después de la talarraza, del 2010 al 2012. Tenemos esta otra cuenca, que es la cuenca de referencia, y en cada una de ellas se colocaron unos loggers, unos aparatos para medir la temperatura del agua, en la parte de las aguas abajo, en la mitad y aguas arriba. Lo bonito es que como esta cuenca está toda en la misma litología, entonces se controla por la geología. La geología no va a ser importante aquí porque todo es igual. Estos son una fotografía de los sensores que se utilizaron. Se colocaron 3 sensores acá, 3 sensores acá, y eso permite entonces comparar, por ejemplo, la cuenca de más arriba en Flint Creek con la cuenca de más arriba en Needle Branch, la cuenca de la mitad de Flint Creek con la cuenca y como por parejas, ¿no? La temperatura se midió cada 30 minutos durante todo el verano entre junio y septiembre. Y aquí están algunos de los resultados. Estos entonces son los pares de cuencas F12 con N7, por ejemplo, las 2 de arriba, las 2 del medio y las 2 de abajo. Y los puntos negros son la relación antes de la talarraza y los puntos anaranjados son la relación después de la talarraza. Recuerden, con típico análisis de cuencas pareadas, y no encontramos ninguna evidencia de incrementos en la temperatura máxima entre julio y septiembre. Que esto querría decir entonces que haber mantenido esta franja ha limitado el efecto negativo de la talarraza. Entonces, las zonas de protección riparia pueden mitigar los incrementos de talarraza. De todas maneras, hay que siempre acordarnos de que este estudio fue hecho en una geología muy permeable, son rocas sedimentarias, y además la cuenca está orientada de norte a sur, que hace que el efecto de la zona riparia se maximice. Entonces le queda a uno con la duda de qué sucedería en otras geologías. ¿Será que sucede lo mismo? Entonces ahí es donde incorporamos datos de Trask y datos de Ginkgo, que están en geologías volcánicas o geologías más variables. Aquí hay no tenemos tiempo de explicar cada una de las subcuencas, pero hay una serie de subcuencas en cada uno de los 3 sitios. En Trask, 8 cuencas tratadas, 4 de referencia. En Alsi, una cuenca tratada, 3 de referencia. Ahí debería ser 2. Y en Ginkgo, 3 tratadas, 2 de referencia. Entonces vamos a comparar
aquí cuáles son las características de los tres sitios. Trask, entonces, como ya les decía, tiene una geología variable. Alci tiene una geología sedimentaria de arenisca y limo. Y Ginkgo tiene flujos basálticos, una geología volcánica. Todas tienen más o menos la misma vegetación. Reciben más o menos la misma precipitación. Y aquí hay una para que se familiaricen un poco de cómo se ve el ambiente acá. Entonces vamos a comparar resultados de estas tres cuencas. La idea entonces es que si aquí es donde se ha cortado, por ejemplo, la tala, donde se han cortado los árboles en esta cuenca que dibujé acá, ese aprovechamiento tiene un límite, ¿no? Aquí que yo dibujé con esta línea negra. Uno podría colectar datos de temperatura ahí en el límite, un poquito más abajo o un poco más abajo. Y si uno tiene un diseño experimental así, en donde tiene datos de temperatura, no solamente al lado inmediatamente después de la tala rasa, sino también aguas abajo, uno puede entonces preguntarse si los efectos se transmiten o no aguas abajo. Entonces también pudimos analizar ese aspecto. Entonces teníamos sitios que estaban aguas arriba del borde de la tala rasa y sitios que están aguas abajo. Y aquí los combinamos todos, todas las cuencas. No se les olvide que entonces Alci es toda muy friable porque son todas sedimentarias. Ginkgo tiene un combinado y Trask tiene también un combinado. La tala rasa se varió entre el 10 y el 94% cuando se ponen todas al tiempo. Entonces hicimos análisis no solamente del efecto de la tala rasa, sino también de la distancia entre la tala rasa y el sitio donde se midió la temperatura. Entonces, la pregunta es, ¿hubo cambios de temperatura máxima después de la tala rasa? Y la segunda pregunta que les comentaba ¿es posible que los cambios de temperatura aguas arriba cerca del aprovechamiento sean transferidos aguas abajo? Entonces vamos a ver qué sucedió. Este es un ejemplo de una cuenca en Trask que se llama Gas Creek. En el eje X está la cuenca que queda aguas arriba y en el eje Y la cuenca que queda aguas abajo. Este es color verde acá, es cómo era la relación antes de la tala rasa y el color como café es cómo era la relación después de la tala rasa. El hecho de que las relaciones son distintas quiere decir que hubo un cambio, ¿no? Después del aprovechamiento, en el sitio aguas arriba, la temperatura aumentó. Esta cuenca es de geología intrusiva, diabásica, y este sitio, el sitio aguas abajo queda a 1000 metros del sitio aguas arriba. Esto fue un sitio talado sin zona de amortiguación. Aquí se puede ver también más claramente seguramente el efecto. Esta parte de la gráfica es antes del aprovechamiento y esta parte es después. Ahí se pueden dar cuenta ustedes cómo la temperatura en el sitio que queda aguas arriba, el café, subió de temperatura, ¿no es cierto? Esa es clara. Aquí hay otro ejemplo en donde también es claro que después del aprovechamiento hubo un incremento de temperatura. Entonces, esto es muy diferente al resultado que yo les había mostrado de Alci hace un par de diapositivas donde no había efecto. Aquí sí que hay efecto. Inclusive cuando había una zona de protección riparia en este caso. Alci nuevamente no vemos un cambio entre el antes y el después, como ya lo habíamos mencionado. Y cuando los ponemos todos juntos, yo quiero simplemente mencionar como unos ejemplos que permiten cuantificar los resultados todos juntos. Entonces hay unas cuencas como estas, que no importa el nombre, pero como estas cuencas, en donde encontramos incrementos de temperatura, digamos, entre 2 y 4 grados centígrados en el verano. Y cuando miramos qué tienen estas cuencas en común, estas cuencas fueron todas en tala rasa, unas tienen, otras no tienen zona de protección riparia, pero lo más importante es que todas tienen geología resistente. Es decir, que las cuencas con geología resistente son más vulnerables a tener cambios de temperatura que las cuencas en geología no resistente. Estas otras que están acá tuvieron incrementos mucho más pequeños, de menos de 1 grado centígrado, y son todas ubicadas en roca con, digamos, con alta vulnerabilidad a la erosión. Estas cuencas, entonces, lo que nosotros pensamos es que como son cuencas más permeables, entonces hay más oportunidad para el agua, para almacenar agua
y para que haya intercambio entre el agua superficial y el agua subterránea, que entonces puede amortiguar los cambios de temperatura. Aquí podemos ver un poco los datos. Aquí encontramos que la temperatura aumentó entre el 22 y el 100% del tiempo en este caso. En cambio, en las cuencas donde el cambio fue menor, la temperatura solamente se incrementó entre el 0 y el 10% del tiempo, o sea, muchísimo menos. Cuando miramos entonces esa otra pregunta de que si es posible que esos cambios de temperatura que suceden aguas arriba bajen aguas abajo, encontramos que realmente la evidencia es muy poca. Estas son las cuencas aguas arriba en donde se ve que hubo cambios, entonces en este eje Y, digamos, para esta cuenca, por ejemplo, hubo un cambio promedio de 3 grados, o para esta también más o menos 3 grados, pero para estas cuencas que están por debajo del borde del aprovechamiento, los cambios fueron muy pocos. Es decir, que no hubo transferencia del impacto de la temperatura desde el aguas abajo, desde aguas arriba hasta aguas abajo. Nosotros entonces, como teníamos todas estas variaciones de harvesting y de geología, entonces tratamos de colocar todo un poco más, un resumen un poco más general acá. En este eje X tenemos el porcentaje de la cuenca que está la raza, y aquí como la diferencia de temperatura entre post-harvest y pre-harvest. Entonces, los círculos amarillos son las zonas, las cuencas de referencia, que obviamente no tienen casi cambios. Los triángulos son las cuencas que están muy cerca del aprovechamiento, y las azules, las que están a alguna distancia, aguas abajo del aprovechamiento. Lo que encontramos es que si solamente miramos estos triángulos, que son las cuencas que están muy cerca del aprovechamiento, encontramos que entre esas cuencas no hay una relación entre el porcentaje de área aprovechada y el incremento de temperatura. Acuérdense que lo importante ahí fue más bien la geología. Y eso es lo que tratamos de decir aquí con esta gráfica. Aquí tenemos el porcentaje de friabilidad de la roca. Y si miran entonces estos triángulos, se encuentra, aquí hay 3, aquí hay 2, aquí hay 2, que hay entre las cuencas que están aguas arriba, el incremento de temperatura del agua depende de la litología. Cuando colocamos todo esto en un modelo un poco más complejo, encontramos que entre las cuencas que están aguas abajo, tanto el área el área de la cuenca aprovechada como la litología controlan el incremento de temperatura. Entonces, ambas cosas son relevantes cuando se piensa en los sitios que están aguas abajo. En conclusión, los incrementos más altos en la temperatura post a la raza ocurren en cuencas ubicadas en geología resistente, y no encontramos evidencia de la transmisión sustancial de agua calentada, es español, de agua a más alta temperatura, entramos de río aguas abajo del aprovechamiento. Y lo que nosotros queremos es que en estas cuencas de geología resistente, la incidencia de radiación solar es lo más importante para determinar si hay o no un incremento de temperatura. En cambio, en las cuencas que tienen litología más friable, el régimen térmico de las quebradas también depende del intercambio con el agua subterráneo, que puede ser un poco más relevante, por lo que la roca es permeable y permite ese intercambio de manera más eficiente. Entonces, para terminar, esos eran los 3 puntos de los que yo quería hablar: de los efectos a largo plazo del aprovechamiento forestal del caudal diario, de los efectos del aprovechamiento en sedimentos suspendidos en diferentes litologías, y de los efectos de prácticas contemporáneas en la temperatura del agua en cuencas localizadas otra vez en diferentes litologías. Y eso son las cosas más importantes, me parece a mí. Es que las tasas altas de evapotranspiración en bosques jóvenes y en árboles de la zona riparia explican la persistencia del déficit de caudal a pesar de la tasa del 100%. O sea que este resultado es independiente de la geología. Con respecto al sedimento, en cambio, la vulnerabilidad al incremento de la carga de sedimentos suspendidos después de la talarraza depende de la ubicación de la cuenca. Entonces, las cuencas en rocas friables son más vulnerables que las cuencas en litología resistente. Y con respecto a la temperatura, los incrementos más altos en temperatura después de la talarraza ocurren en cuencas ubicadas en geología resistente. Y con eso
yo quiero dar las gracias por la oportunidad de haberles contado un poco sobre las investigaciones que estamos realizando. Nuevamente enfatizar que estos no son resultados que yo he obtenido de ninguna manera sola, son resultados que hemos obtenido con grupos de trabajo, con mis colegas en el departamento y en la universidad. Y estas son las personas que nos han dado apoyo financiero para ejecutar los proyectos. Gracias. Muchas gracias, doctora Catalina Segura, por una excelente presentación. Sin duda, con su participación y los resultados obtenidos en la diversa geología y topografía del estado de Oregon en los Estados Unidos, que como mencionó, constituye un gran laboratorio natural, hemos comprendido la influencia e importancia de las características geológicas, geomorfológicas, climáticas y de manejo propio de la cuenca en términos forestales, en la variabilidad del balance de los recursos hídricos, su calidad y en el aporte de sedimentos. Asimismo, su investigación brinda un marco de referencia en la predicción de la variabilidad natural en los procesos de escurrimiento y de transporte de sedimentos en ecosistemas forestales. Con el fin de dar un poquito de mayor tiempo para que nuestros participantes puedan verter sus comentarios y preguntas en el chat del grupo y en nuestra plataforma de Facebook Live, pues bueno, nuevamente quiero recordarles a todos que esta ponencia y las demás que se realizan el día de hoy están siendo grabadas y posteriormente se publicarán en nuestras redes sociales y canal de YouTube INTA, canal INTA. Muy bien, pues si gusta, si usted está de acuerdo, podemos comenzar con dar lectura a alguna de las primeras preguntas de nuestros asistentes. Tenemos la primera pregunta del doctor José Agustín Breña Naranjo, que nos pregunta, tanto para el caso de los sedimentos y la temperatura, más allá del cambio en la pendiente después de la talarraza, ¿se observó algún cambio entre la relación histérica a nivel anual y o mensual, en las relaciones de gasto con la capacidad de sedimentos y de gasto con la temperatura del agua? Si entiendo, si entiendo bien la primera parte de la pregunta, tiene que ver si encontramos hysteresis en las relaciones. Así es. Esa es una pregunta muy interesante y eso está como en mi lista de cosas que hacer, porque yo creo que sí hay cambios ahí y lo que esos cambios indican, entonces es de dónde vienen los sedimentos, y son sedimentos que vienen muy cerca digamos, ¿cómo se dice? Del mismo cauce, o si vienen de la pendiente. Entonces la respuesta es, yo creo que sí, pero no lo hemos analizado. Necesito un estudiante que venga y me ayude. Eso es una cosa que tenemos que hacer, y para contestar eso tenemos unos datos muy bonitos, porque están los datos de ALSI y también los datos de Trask. Entonces, eso es una excelente pregunta que yo creo que la respuesta es sí, pero no lo hemos terminado de analizar. Muy bien, Y muchísimas la gracias. otra parte, no me recuerdo cuál era la otra parte, con la temperatura. Sí, sí, bueno, si estas relaciones de histéresis se han realizado a nivel anual o mensual con respecto de otras variables como el gasto, la carga de sedimentos, la temperatura. Pues con respecto a la temperatura, el énfasis que se le ha dado a esta parte de la investigación ha sido más a qué sucede en el verano. Entonces, solo los datos se han colectado sobre todo entre junio y septiembre. Entonces, no tenemos información de todo el año para hacer como un análisis más anual. Sin embargo, también seguramente hay otras cosas que tenemos que analizar en los datos que no hemos mirado, pero no creo que tengamos o sea, no tenemos la capacidad de evaluar los datos a nivel anual porque no los colectamos a nivel anual, solamente a nivel de verano. Muchísimas gracias, doctora. También tenemos otra pregunta de parte de Isabel Santiago. Nos pregunta qué tipo de políticas o decisiones se han implementado para el manejo forestal a partir de los resultados de sus investigaciones. Muy buena pregunta. Yo no creo que se hayan implementado necesariamente cambios, pero lo que yo sí creo es que se han como suscitado discusiones. Entonces yo creo que hay un gran interés por un gran grupo de personas en tratar de entender cuáles son las implicaciones de esos resultados. Y no solamente por parte, digamos, de las personas interesadas desde el punto de vista más de conservación, sino también por la misma industria y partes de las personas que nos han dado recursos para hacer esas investigaciones, son precisamente la industria forestal. Entonces yo creo que esto es un proceso que está un poco iniciando, o sea, estos resultados son muy recientes. Diga, los artículos de los que les mencioné hoy son todos publicados en 2018, 19 y 20. Entonces, como que esto se va a demorar un poco en llegar, yo creo, a los cambios más como de
política y de legislación, pero de lo que sí estoy segura es que lo que se está suscitando son, por ahora, por lo menos, discusiones muy interesantes y como que le dan a uno esperanza de que estas cosas se van a implementar y se van a, o que estos resultados de alguna manera se van a implementar o se van a tener en cuenta. Es correcto. Muchísimas gracias, doctora. También tenemos algunas preguntas en nuestra plataforma de Facebook. Rodrigo Valdés Pineda nos pregunta, doctora, ¿qué nos puede comentar respecto de la regulación del flujo subsuperficial por parte de los árboles en los casos analizados? Subsuperficial también es una pregunta muy interesante. Para poder entender un poco, como dices, flow paths que están hablando, se requieren datos que no se han colectado, digamos, en los datos históricos. Hay algunos estudios que se han hecho más en el contexto de datos más recientes y hay algunas publicaciones de algunos colegas en donde se han utilizado trazadores para tratar de entender como los tiempos que se demora el agua en transportarse de un sitio al otro. Pero yo creo que eso es una de las cosas que tenemos todos todavía que trabajar, es encontrar cómo conectar como los impactos que hemos detectado del aprovechamiento forestal en la parte hidrométrica, ¿no? En los cambios de caudal con cambios un poco más mecanísticos. Entonces, ahí tenemos hartas cosas para hacer, ¿no? Tratar, por ejemplo, de entender esos cambios de transpiración de los que estamos hablando, de los caudales bajos, pero también, también cambios que puedan suceder en las diferentes trayectorias que puede seguir el agua en diferentes estados de sucesión del bosque. Entonces, en eso nos falta un montón de cosas que hacer y no hemos colectado todos los datos para hacer eso. Ahí necesitamos seguir trabajando. Muchas gracias. También en la misma plataforma de Facebook nos pregunta William Ramos Ambrosio, ¿cuál es el intervalo de tiempo en que se tiene que sembrar o reforestar un bosque para poder aprovechar los recursos maderables? ¿Esto tiene que ver con el tipo de clima o de la especie misma? Por lo menos aquí en Oregón, digamos que la especie que se cultiva para producción maderera está dominada por el Douglas Fir. Ese es casi que yo no voy a decir que el único, pero digamos que el árbol más importante. Y si no estoy mal, creo que la legislación lo que dice es que hay como entre 2 y 5 años o algo así como plazo para replantar después de que se ha aprovechado. Y se replantea con la misma especie, con el mismo Douglas Fir. Muchas gracias, doctora. También, volviendo un poquito aquí a la plataforma de Facebook, Andrea Álvarez nos pregunta, pues bueno, si bien en relación con las curvas hipométricas, estas nos dicen si una cuenca se encuentra en un periodo de madurez o no, y con ello se relaciona su susceptibilidad a la erosión, ¿cómo podemos relacionar el tipo de geología? Es decir, si su origen mismo permite una mayor o menor erosión. Y asimismo también una segunda pregunta sería, ¿cuáles son los parámetros geomorfológicos y o hidrológicos en los que podríamos, o ideales para considerar que dos cuencas son similares o pareadas? Qué pregunta tan bonita, esa es una pregunta muy interesante. Entonces, venga a ver, yo tenía por acá unas diapositivas que no presenté. Entonces, la pregunta tiene que ver con cómo caracterizamos el terreno para diferenciar diferentes como historias geomorfológicas. Así es. Y eso lo hicimos en uno de los papers de los que yo hablé. Si cualquiera está interesado, yo les puedo mandar las referencias. Y en ese paper, la autora principal es Sharon Bywater. Ella analizó elevación, pendiente, conectividad de sedimento, rugosidad, que son como medidas de variabilidad topográfica del terreno que se derivan del análisis de modelos de elevación digital detallados. En nuestro caso usamos un modelo de elevación digital como de 1 metro de resolución. Y lo que ella encontró es que, digamos, de lo que la persona que hizo la pregunta estaba hablando de la hipometría, que aquí está la pendiente, pero también se puede hacer con la elevación, que también lo hicimos. Y lo que encontramos es en esas cuencas pequeñas, la variación del terreno está muy relacionada con la geología. Como que esas dos cosas están conectadas porque son cuencas de cabecera en donde los procesos geomorfológicos están en la ladera están muy conectados a los ríos porque no ha habido ninguna glaciación ni ningún otro fenómeno. Y lo que ella encontró es que, no tenemos tiempo para mostrar esto, pero
si uno como que clasifica las cuencas entre las que tienen rugosidad alta y rugosidad baja, entonces tenían heredabilidad baja o heredabilidad alta o resistencia alta. Y lo que ella hizo fue un principio de component análisis y encontró como cuencas que eran similares y cuencas que eran diferentes. Y eso se correlacionó con los resultados que yo presenté de la susceptibilidad de las cuencas a la erosión. Entonces, no tenemos tiempo de entrar de todo el detalle de esto, pero este paper que está en Journal of Hydrology en el 2017, la autora principal es Bywater Reyes. Ahí está explicado eso muy bien y hay algunas ideas sobre qué medidas, qué metodologías se pueden utilizar para caracterizar el terreno. Muchísimas gracias, doctora. Tomamos nota de este paper para poder consultarlo posteriormente. Nos pregunta también Carlos Gutiérrez, ¿los déficits de caudal y el incremento de la temperatura se pueden relacionar con el caudal base proveniente de los acuíferos? ¿Con el caudal base de? Proveniente de los acuíferos, de las aguas subterráneas. Pues lo que pasa es que en este clima, en Oregon, toda el agua que uno ve entre junio y septiembre es toda agua subterránea, porque es que no llueve. Entonces, como que si hay agua o no hay agua en un río es una expresión de si hay agua subterránea o no hay agua subterránea. Entonces, como que la relación ahí yo creo que es muy directa, si estoy entendiendo la pregunta bien. El agua que tenemos en el verano es toda agua subterránea o agua almacenada en los suelos que drena lentamente. ¿Qué tanta agua hay en el río? Entonces depende de qué tanta agua los árboles no están evapotranspirando y ya están dejando correr aguas abajo. No sé si contesté la pregunta o no. Me parece que sí, doctora. Adelante. Si quiere Bueno, con un poquito de más. También nos... no sé si, sí, dígame, doctora. no sé si quieren, si estuvo claro, si quieren preguntar más sobre eso. Ok, continuamos con las siguientes preguntas. Hay algunas muy similares que tienen que ver con cuál es su recomendación respecto de las plantaciones. Pues yo soy una científica, entonces yo recomendaciones no doy. Yo lo que cuento es la verdad, la verdad, o sea, yo presento la verdad, digamos, que ese es el trabajo del investigador, ¿no? Tratar de encontrar la verdad. ¿Cómo se debe manejar los recursos? Es el trabajo de los que manejan el recurso. Entonces, como que ahí me voy a salir por el ladito, pero no. No sé, yo creo que lo importante es reconocer que el manejo debe depender del sitio en el que uno esté. Yo creo que es muy complicado tener reglas que se apliquen a nivel horizontal en todas partes sin que haya una consideración para la viabilidad. Entonces yo creo que ese reconocimiento, por ejemplo, aquí es claro en Estados Unidos y hay una cantidad de estudios en donde, por ejemplo, digan los efectos en la temperatura del agua solo considerando litología resistente o solo considerando litología no resistente para entender cuáles son los diferentes thresholds, como los umbrales de cambio para los diferentes sitios. Entonces yo creo que eso es una buena medida, como reconocer que hay diferencias y hacer estudios que permitan cuantificar la dinámica en cada uno de los sitios, pero más allá de ahí es complicado decir que la recomendación, digamos, es que depende de dónde esté. De acuerdo, muchas gracias, doctora. También tenemos un poquito más de tiempo para una pregunta más. Nos pregunta también el doctor José Agustín Breña, ¿qué conviene más? ¿Talar en suelos con geología resistente y no afectar la temperatura, pero sí los sedimentos? ¿O talar en suelos con geología no resistente y aumentar la producción de sedimentos, pero sí la temperatura? ¿Qué sería Es que menos sí, peor no, para... es difícil, ¿no? Porque si está una cosa bien, la otra. Yo creo que no, yo creo que depende también de los otros servicios que el bosque da, ¿no? Yo creo que depende un poco de cuáles son los efectos de esos parámetros en otros servicios que sean importantes para la sociedad o para el ecosistema, ¿no? Entonces yo creo que ahí habrá que considerar entonces qué especies de peces hay y qué vulnerabilidad tienen las diferentes anfibios o diferentes criaturas que viven aguas abajo. El aprovechamiento tendría que también tener consideraciones, qué infraestructura hay para también considerar cómo el incremento de sedimento puede afectar aguas abajo.
Y de pronto lo que sucede es que esas reglas que tenemos sobre las zonas de protección riparia de pronto tendrían que ser un poco adaptadas a la situación en la que uno esté. Se me ocurre a mí. Pero esa es una muy buena pregunta. Esa pregunta me la hacen siempre desde que yo hago, de que digo cosas así a la gente. ¿Y entonces qué hago? ¿Protejo el agua, la temperatura o protejo por sedimentos? No sé, yo creo que depende de ustedes y qué otros valores, qué otros servicios hayan por el bosque. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos muchísimas más preguntas. De verdad que generó muchos comentarios y cuestionamientos respecto a su excelente presentación. Si usted me lo permite, posteriormente se los haremos llegar para poder obtener a lo mejor una respuesta ya en comunicación más directa con usted. Y Con pues mucho bueno, gusto. le agradezco mucho, doctora. Antes de despedirnos, pues quiero agradecer nuevamente a usted por compartir su conocimiento con todos nosotros. Asimismo, agradecer especialmente a cada una de las personas que nos acompañaron de manera virtual en esta segunda sesión del Coloquio Internacional de Hidrología Forestal. Vamos a tener un receso un poco mayor para comer, pero les invitamos a que continúen acompañándonos en la tercera sesión con el doctor Hugo Gutiérrez Jurado, quien nos compartirá el tema de la sensibilidad hidrológica a la variabilidad climática en bosques y selvas de México, la cual se realizará en punto de las 2 de la tarde. Por lo que les recordamos que pueden permanecer conectados o acceder con el mismo enlace a la plataforma Zoom. Asimismo, seguir nuestra transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook. Nos vemos más tarde y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Muchas gracias por la oportunidad.